doctor Roberto Lavagna. Roberto, ¿cómo le va? Jorge Chamorro, qué gusto saludarlo. ¿Cómo anda? Buen día, Chamorro, ¿cómo le va? Buen día a todos. Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, tantos temas para. En principio, usted como hombre de la democracia, como hombre que estuvo incluso en el gobierno de Alfonsín, si bien es anecdótico en medio de todos los temas que hay que solucionar, pero ¿cómo le cayó las definiciones del ministro de Defensa diciendo que lo de los cara pintada fue algo chiquitito? No me gustan ese tipo de reduccionismo, ¿vio? Porque son temas demasiado importantes en la historia argentina, y siempre mejor tener cuidado en no minimizar algunas cosas. Sí, porque yo me acuerdo, yo como movilero de Radio Rivadavia en esa época que cubrí todos los alzamientos, no era un tema menor. No, claro que no, ¿No? claro que no, Sí. claro que no, y que después se te anunciaron muchas otras cosas peores. Por ejemplo, Bueno, digo, de esa sucesión de levantamientos y demás, el debilitamiento del primer gobierno de la democracia, de manera tal que no son cosas chicas. claro, condicionó después muchas cuestiones, ¿no? Así es. Políticas. Bueno, yendo a otros temas, ¿le preocupa, junto con Urtubey, que están haciendo campaña muy esforzada, sin duda, le preocupa lo que pareciera indicar, de acuerdo a las encuestas, que hay una fortísima polarización? A ver, las mismas encuestas indican dos cosas distintas, Chamorro. Por un lado, indican que el 40% de la gente no quiere votar alguno de esos dos extremos. Después, cuando se va al tema estrictamente votos, bueno, ahí aparece todo ese gran esfuerzo que se hace usando todos los poderes, las relaciones, los medios y demás, para instalar precisamente esa polarización. Casi yo le diría impidiendo que se exprese ese 40% que quiere y que busca una alternativa. Alternativa que, como usted bien decía, junto con Juan Manuel Urtubey, intentamos desde Consenso Federal que aparezca todo lo que se puede, se nos permita explicar por qué esta alternativa y por qué no simplemente votar por el pasado o el presente, que la verdad al grueso de la sociedad argentina no parece satisfacerlo demasiado. ¿Qué papel juegan los medios en esto? ¿Es la agenda que marca el gobierno, el otro principal candidato, o los medios cómo juegan? Desde ya los dos sectores de ese polo muy forzado, los dos hace ya mucho tiempo que están convencidos que lo que más les conviene es tenerlo al otro como adversario. Y en consecuencia trabajan usando todos los medios que tienen. El gobierno tiene muchos, después el mundo de las relaciones y demás, como para forzar precisamente esa polarización. Pero la verdad es que son las mismas encuestas las que están diciendo, bueno, 40% prefieren no votar por ninguno de los dos. ¿Le preocupa el manejo que puedan hacerse, especialmente del lado del gobierno, de las redes sociales, que el gobierno las maneja con mucha habilidad? Sí, claro, con mucha habilidad y con una montaña de fondos, porque esto no es simplemente una cuestión de habilidad, que la hay, por cierto, pero es sobre todo algo extremadamente costoso cuando se hace con la magnitud con la que la está haciendo el gobierno, ¿no? ¿Puede llegar a incidir fuertemente eso en el voto? Sí, claro, sobre todo en sectores más jóvenes, y además esos mensajes repetidos, permanentes, ¿vio? Son como la gota que termina horadando la piedra, ¿no? Claro. Y la sensación que yo tengo es que no van dirigidos a atender a lo que es la preocupación de la gente, ¿no? Es decir, el tema trabajo realmente no aparece cuando hoy es una cuestión absolutamente central. Obviamente el tema de inflación no tiene respuesta más que simplemente estas absurdas tasas de interés que destruyen cualquier actividad productiva. Por eso
no veo que estén en sintonía con lo que son los intereses del país. Bueno, pues sin embargo vio que el presidente incluso se animó a la temeridad de compararse con los patriotas de 1816. En el 9 de julio dijo que estamos ante una nueva independencia, que hay como una bisagra, que, bueno, es un poco cruzar el desierto y que la tierra prometida está allí. ¿Usted coincide con eso, Roberto? Sí, siempre es así. Te recuerde la promesa de la lluvia de inversiones, de los brotes verdes, del próximo semestre. Siempre falta tiempo desde el punto de vista del gobierno para llegar a la tierra prometida, pero la verdad es que mientras tanto los niveles de pobreza, por ejemplo, han aumentado. Este año se perdieron 300.000 puestos de trabajo en blanco, cifras oficiales que el propio gobierno a través del INDEC difunde, ¿no? De manera tal que, a ver, lo único que uno ve con mucha claridad por delante es que en el 2021 y 2022 han contraído una deuda solo con el Fondo Monetario de 52.000 millones, redondeando números. Una cifra que, por supuesto, Argentina no está en condiciones de enfrentar y que con seriedad, con tranquilidad, va a tener que refinanciar, esto es, empujar para adelante, lo que haría cualquier individuo con un crédito que vence y que no puede pagar. ¿Cuáles son para usted, si fuera presidente, los 2, 3 grandes desafíos que tiene que empezar a solucionar apenas asuma? ¿Cuáles serían? Yo le diría que hay dos. El primero es poner en marcha la economía. Esta economía lleva 8 años, Chamorro. Esto no tiene mucho precedente en el mundo para una economía como la nuestra, en una zona de paz. 8 años estancada. El nivel de producción de Argentina hoy es el mismo que 2008. Esto le vuelvo a decir, no tiene precedentes en el mundo. Mientras tanto la población crece un poco más de 1% por año, con lo cual lo que le toca a cada argentino va disminuyendo. Entonces, ahora, si esto ocurre en una economía que está quebrada por otras razones o porque no tiene recursos, bueno, uno lo puede llegar a entender, pero no es el caso. Y esto es lo extraordinario negativo, pero extraordinario al fin de la situación. Argentina tiene recursos naturales, tiene recursos humanos, tiene incluso capital, que son las 3 cosas con las cuales uno hace caminar una economía. Nosotros hemos visitado infinidad de fábricas y demás, y entonces se encuentra máquinas tapadas con lonas, en algunos casos la industria textil tapada con plásticos, pero están ahí, están instaladas, están esperando que alguien saque la lona, saque los plásticos, prenda la luz y se pongan a trabajar. Bueno, y en ese es el primero. Y el segundo es el tema de la educación, donde nosotros desde el principio hemos planteado que hay que volver a tener una educación nacional. Esto es, no es que un mandón en Buenos Aires va a decir lo que hay que estudiar, sino que el Consejo Federal, donde están todas las provincias, tiene que acordar un programa único, un sistema único de contratación de educadores, remuneraciones, contenidos, pruebas de eficiencia de alumnos, de maestros, todo tiene que ser de nivel nacional, de manera de tener en Argentina, como tuvimos hasta los años 90, en que se hizo este reparto en las provincias, una educación única y de mejor calidad que la que tenemos. Bien, claro, esos son los desafíos para empezar a poner en marcha, pero con usted puedo hablar de este tema porque como economista y político, la idea de este viejo paradigma de lograr un modelo de desarrollo sustentable e inclusivo, ¿cómo lo ve usted a la Argentina hoy parada ante este mundo cambiante y cómo se resuelve esto
con empresas transnacionalizadas, manejadas generalmente por matrices extranjeras, con la discusión sobre qué tipo de salario se va a pagar o no, cómo se hace la competitividad sin solamente o apuntando solamente al costo de lo que pueda ser el salario, perjudicando al consumo y a las clases populares. ¿Cómo se hace para resolver estas estrategias, estos planes con mirada de largo plazo en esta circunstancia de este país hoy? ¿Cómo lo vislumbra usted? Pero, Chamorro, hay otros países acá al lado que lo están haciendo y las condiciones mundiales son las mismas. En estos 8 años de estancamiento argentino, que como usted sabe abarcan los 4 años finales del gobierno anterior y los 4 de este que han fracasado, en esos mismos 8 años, Uruguay, Paraguay, Chile ya es tradicional, Perú, a pesar de sus sobresaltos políticos, hasta Bolivia han avanzado. Y por supuesto podríamos dar infinidad de ejemplos en el mundo. De manera tal que sí se puede. Obviamente el modelo que va a surgir no es exactamente el mismo de los años 50 o de los años 60. Las cosas han cambiado. Pero Argentina tiene un gran potencial. Mire, en el año 2004 hicimos una ley de promoción del software. 15 años después, afortunadamente, ha sido prorrogada y ampliada a otros temas que no existían en el año 2004. Argentina exporta $6.000 millones en software, ha creado 100.000 puestos de trabajo, está reclamando más profesionales para poder seguir expandiéndose ahora en robótica, en inteligencia artificial, de manera tal que el modelo obviamente no es exactamente igual, pero las conclusiones son las mismas. Un país que crece, que tiene un proceso de desarrollo y que se anima a competir en el mundo gracias precisamente a la inteligencia de su población, a la educación que tiene y a los recursos naturales. Hoy tenemos incluso más recursos naturales que en el año 2007. ¿Por qué? Bueno, porque por el cambio tecnológico en Estados Unidos hace explotable Neuquén, Vaca Muerta. Y bueno, Vaca Muerta es un activo muy importante para ayudar a apuntalar ese proceso de desarrollo. Pero usted ese proceso de apuntalamiento de desarrollo lo ubica fuertemente en política de saldos exportables o mirando también al mercado interno y a salarios dignos. No hay políticas exitosas en lo exportable, por lo menos en países como los nuestros. Hay países en el sudeste asiático con regímenes políticos incluso distintos, pero no hay en democracia verdadera capacidad de exportación si uno no tiene un mercado interno sólido. ¿Sabe por qué? Porque parte de los costos son costos fijos que normalmente se reparten en el mercado interno. Y si usted tiene un mercado interno escuálido, incapaz de soportar ningún costo simplemente porque no hay poder de compra, usted lo tiene que poner en el precio de exportación. Y si lo pone en el precio de exportación, pierde competitividad. Claro. De manera tal que, lejos de haber un conflicto entre el consumo y las exportaciones, van de la mano, absolutamente de la mano. Pero en general en los mercados, cuando hay puja entre la exportación y el consumo, sí está abierto absolutamente el mercado, como postula nuestro presidente. En general el exportador pone el precio, lo dolariza y se desliga en todo caso, de lo que sería cuidar el precio para el consumo interno. ¿Cómo se resuelve eso? No, eso se resuelve, lo han resuelto en infinidad de países en el mundo. ¿Qué, tipos de cambio diferenciado? ¿Cómo haría? No hay conflicto salvo en casos de escasez. Si de repente un producto escasea, bueno, ahí puede aparecer un conflicto entre la exportación y el consumo, pero en condiciones naturales son absolutamente complementarios, van juntos, se hacen con el mismo personal, con las mismas máquinas, y ayuda a repartir los costos fijos que en Argentina son
exportar. Pero acá en la Argentina exportamos básicamente lo que comemos. ¿Cómo hacemos para no afectar el consumo y el salario con tipo de cambio diferenciado o con retenciones? ¿Cómo lo maneja eso? No, eso era así en la época, eso era así en la época del trigo. Nosotros soja no comemos, la soja la comen los chanchos chinos, bueno, pero sí generan proteína en China. Hoy no hay conflictos. Los excedentes de soja, los excedentes de aceites. Argentina es uno de los grandes productores mundiales de aceite. No hay grandes contradicciones. Una fábrica de caramelos o de bombones no tiene ninguna contradicción tampoco, simplemente produce más y al producir más es más eficiente, puede pagar mejores salarios, seguramente toma más personal. Son dos cosas que van de la mano sin inventar cosas raras. No, me refiero más que nada por el tema de la carne, el pollo, el trigo, el maíz, como forrajeros, como la línea de producción de cerdo, de pollo, todo que quedó demostrado en cuanto que este gobierno cometió, ni Kirchner Bacena se animó a marcar una extraordinaria devaluación y a la vez quitar retenciones y se le dispararon los precios de los alimentos por las nubes, ¿no? A eso me refiero, ¿no? No, claro, eso sí, esos son errores de política económica. Está claro que el gobierno cometió errores. El primer error fue tratar de mantener de manera artificial el dólar, cosa que está haciendo ahora. Está muy contento porque el llamado mercado está tranquilo. Bueno, se equivoca porque eso tiene consecuencias. Que no puede sentarse. Fíjese, el mismo gobierno que explicaba que no era posible tener tarifas artificiales quiere tener un dólar artificial. El resultado es del mismo tipo. Hay precios que uno no puede controlar artificialmente. Pero bueno, le servirá a lo mejor para pasar un poco mejor las elecciones, pero las consecuencias están ahí. ¿Usted cree que el dólar va a quedar estabilizado como pretendería el gobierno de acá hasta las elecciones? Por ahora pone todo, acaba de recibir o está recibiendo en estos días otros 5.000 y pico de millones de dólares más del fondo. ¿Para qué? Para financiar justamente la salida de dólares. Por mes de Argentina están saliendo alrededor de 1.500, 1.800 millones que salen con esos dólares que después son deuda. Claro. Roberto, ¿cómo? Bueno, tengo para hablar, sé que tiene muchos compromisos, la verdad que siempre es tan interesante hablar con usted, pero el tema de Stolbizer, la puja interna en la capital federal, creo que se estaba resolviendo en estas horas, si hay elecciones internas o no. ¿Qué sabe de eso, Roberto? Entiendo que sí, la verdad que yo no me meto mucho en eso, ni en capital ni en ningún lado, pero usted sabe que este tema ha tenido más prensa de la que debía. El gobierno tomó decisiones de no admitir listas en 10 distritos. El partido de Cristina ha dejado fuera al gobernador Peto de Chaco, por ejemplo. Y pareciera que esto es una cosa extraordinaria, distinta. No, es un caso en el cual el candidato a presidente decide que hay una lista que no lo representa, ¿no? Bien, o sea, si hay elecciones internas, que haya, usted no se va a meter en eso. No debería haber, porque el candidato dice que hay una lista que no lo representa. Ah, claro. ¿Está decepcionado de la actitud de Stolbizer? Y por eso le digo que el gobierno hizo 10 anulaciones de listas. Y el otro partido también ha hecho algunas, la más notable es la de Chaco, fuera nada más y nada menos que el gobernador de Chaco. A veces hay que ser coherentes. Miren, nosotros en toda nuestra acción, si hemos buscado algo, es ser coherentes, tener una conducta, no hacer zigzagología. Bien, Roberto, sé que teníamos el compromiso hasta las 8 porque tiene mucho. Así que espero que podamos seguir charlando porque es muy interesante como siempre. Le mando un gran cariño. Bueno, gracias y un gusto. Adiós. Igualmente. El economista, candidato a presidente por consenso federal, ex ministro de Economía de la Nación, Roberto Lavagna, aquí en Página Abierta.